xenóbioticos tóxicos con los ácidos nucleicos y cómo interacción, o sea, qué forman después de eso. ¿Qué forman después de eso? Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie más? Ya. Ujú. Solamente como, o sea, todos están con lo mismo. ¿Y qué necesitamos saber para hacer eso? Para entender. ¿Qué creen que necesitemos saber? A ver, chicos, ¿qué piensan que necesitamos saber? Reiko, Sí, bueno, para saber qué es lo que pasa después de que se unen, tendríamos que saber primero de qué manera se unen. al- nada más eso. Todo lo demás ya lo saben. Mm, o sea, y con eso ya entenderían completamente cómo funcionan esos xenobióticos. Profesora, yo creo que primero debemos saber cómo es el funcionamiento normal del ADN, cómo interactúan con algunas enzimas o proteínas, y después de eso ver cómo afecta el xenobiótico en esa ruta normal. Creo. Muy bien, Zárate. Primero necesitamos conocer cómo es normalmente, cómo trabaja normalmente el, el cuerpo sin el xenobiótico para entender cómo el xenobiótico afecta en realidad nuestras capacidades a nivel de ácidos nucleicos. Entonces vamos a ver, voy a presentar la presentación. Lo tienen ustedes ya en su aula virtual, la voy a compartir ahora. Vamos a ver el día de la qué es los agentes tóxicos en relación con los ácidos nucleicos, bueno, hay que tengo que corregir, y la formación de aductos. Muy bien. Seguimos en la RAE 1 y es el último capítulo de la RAE 1 y vamos a terminar de trabajar la parte en donde son vías, ruta de señalización y mecanismos de interacción. Entonces, ¿cómo creen que se dé esta interacción? Es lo que vamos a conversar el día de hoy y cómo eso afecta a los ácidos nucleicos. ¿Qué vamos a aprender o en algunos casos vamos a reaprender el día de hoy? Primero, como lo dijo bien su compañero Zárate, tenemos que recordar o revisar cómo funcionan los ácidos nucleicos. Y para eso necesitamos saber cómo es el ADN, cómo se replica y después de entender cómo se replica, cómo la mutagénesis, que es la parte principal o como es el mecanismo principal por el cual los xenobióticos afectan a este nivel, cómo se producen las mutagénesis o a qué llamamos mutagénesis, cómo se genera un daño al ADN, cómo el cuerpo los repara y cómo algunos xenobióticos hacen su efecto y cómo eso implica en la salud. Lo vamos a aprender a través de videos, les he dejado un video a través de su resumen de clase y también a través de la discusión entre ustedes. O sea, lo que vamos a hacer ahora. ¿Para qué aprenderemos? Para entender cómo estos xenobióticos afectan la parte más sensible de nuestro cuerpo, que es nuestro ADN. Porque ya saben que si nuestro ADN se degrada,
no funcionaría. Un ejemplo claro de esto es el primer accidente por energía nuclear ocurrido me acuerdo ahorita, en Japón, en donde estaban limpiando un reactor nuclear, hubo un exceso de exposición y un japonés, no me acuerdo ahorita, o Nagashima, no me acuerdo ahorita el nombre del japonés, guardé la información, solo que las figuras son un poquito fuertes. Y bueno, ese joven tuvo una exposición tremenda, 10 veces más la dosis mínima, o creo que 100 veces más, y aparentemente el joven sobrevivió, o sea, estaba ileso, pero tuvo una agonía completamente larga porque prácticamente lo que se había destruido con tal exposición de radiaciones era el ADN. ¿Y qué pasó después? Pues si no tienes ADN, tu cuerpo, sabemos que nuestro cuerpo se renueva cada cierta cantidad de tiempo. Las células rojas, las células blancas, la piel, todo. Pero si tu ADN se degrada por interno, ¿qué quiere decir? Las células ya no tienen un ADN completo, ¿qué es lo que va a pasar? No es que se va a volver en un mutante, va a salir volando, va a sacarle sus garras de guepardo y todo lo demás. En verdad, cuando ocurre, o se va a convertir en Hulk, ¿no? Se pone verde y cada vez que pasa. Lo que está pasando en este caso con este joven es que se le degradaron tanto el núcleo celular que las células perdieron la capacidad de regenerarse, porque no, si no hay ADN no hay copia, no puede hacer mitosis, y si no hay mitosis no hay regeneración celular. Entonces se fue cayendo a pedazos. Y el hombre, bueno, hay un problema ético en este caso, porque lo trataron de mantener vivo lo más posible cuando era una agonía a largo plazo, porque el hombre no había forma de cambiarle su ADN, el ADN estaba destrozado. Las células se fueron degradando y a los 3 meses morían, la piel se le fue cayendo y los órganos se fueron apagando poco a poco y lentamente, ¿no? Por más que la medicina en ese momento quería mantenerlo a vida, el problema ético surgió en que si quisiera ver si era bueno mantenerlo con vida o no. Entonces, es para que recuerden cómo es que trabaja el ADN. Más tarde, de repente, si lo encuentro, porque lo tengo ahí guardado se les voy a presentar el caso, les voy a mandar el link sobre este caso, que es bastante interesante porque... Dime, Alejandro. Es sobre Fukushima, creo. Sí, exactamente. No, Fukushima no es del 2002, no es del último, fue en el siglo pasado. Ay. Es cuando comenzaron a trabajarse los reactores y cuando en verdad no había un estudio de cuánto dosis se tenía que recibir. Debe haber sido en 1980, si mal no recuerdo. Fukushima fue el último, me parece, después del terremoto. A ver, pues. Eso también hay del 99, de un mes. Exacto. Hay uno. Porque Fukushima es del 2011, pero el problema es del desastre nuclear del 99, por eso estoy diciendo que es del siglo pasado. En Tokaimura me parece que es. Ajá. Ah, ya, se llama Isashi Ouchi. Si lo buscan, van a ver su caso. En el accidente. A partir de eso también se dieron muchas normativas allá en Japón sobre cuánta exposición a radiación se tiene que tener. Entonces, es un ejemplo que lo pueden tomar desde el punto de vista de la radiación a los xenobióticos. Hay videos, hay unos como musiquita que a ustedes les va a interesar, como que están en un cuento de terror, no hay nada de terror, simplemente es la narración de un caso muy triste sobre la experiencia en cómo las radiaciones pueden afectar a nivel del ADN y no como lo vamos a ver en los xenobióticos, que es pequeña el margen de trabajo, sino aquí fue un desastre total. La degradación completa o la destrucción completa del ADN acarrea una muerte lenta en donde prácticamente te caes a pedazos.
literal como película de terror. Si quieren lo pueden googlear, hay bastantes videos, cada uno puede elegir, o también hay recortes de notas sobre el caso de esos. Hay uno, Wish fue el que más largó y luego el más ha llamado la atención porque tuvo más de 80 días en agonía, y tiene otro que recibió un poco menos, pero también a los meses murieron. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Ya les he puesto la semillita ahí para que lo vean. Pues necesitamos saber primero de dónde viene, si vamos a trabajar a los ácidos nucleicos, de dónde vienen los ácidos nucleicos. Si bien nosotros sabemos, los ácidos nucleicos, o llamado ADN, forman parte de la célula, se encuentran en el núcleo celular, se encuentran almacenados en los denominados cromosomas, y este ADN normalmente va a tener unidades estructurales que pueden codificar o no codificar información. Aquellas que codifican información se les llaman genes. Un ejemplo claro de esto es el dogma central del ADN. ¿Por qué creen que en este caso la persona en cuestión que recibió, el señor Oichi, que recibió una cantidad extrema de radiación solar, de radiación nuclear, más creo que fue, perdió la capacidad de regenerar parte de su cuerpo? Porque nosotros sabemos que el ADN tiene un dogma o un ciclo. El ADN, si bien se replica, que lo vamos a ver acá, se transcribe para luego traducirse a proteínas, que son el conjunto o las bases principales o los bloques de construcción que van a construir enzimas, proteínas, membrana, entre otras cosas. Si nosotros vemos el ADN de por sí, no vamos a ver la doble hebra como lo vemos en este dibujo, cadenas acá abajo. Lo vamos a ver, vamos a poner mi puntero, lo vamos a ver mejor si ustedes han hecho biología, ¿sí o no? Entonces, cuando han hecho biología, les deben haber enseñado los cariotipos, ¿sí o no? ¿Les enseñaron en biología? Sí, genial. Entonces han visto cómo son los cromosomas. Son estructuras que tienen ADN, una fibra de cromatina condensada, pero que no es solamente ADN lo que ven ahí. Lo que ven ahí también son proteínas que ayudan a la ultracondensación del ADN, pero que también son marcadores epigenéticos que van a mejorar o van a regular la transcripción, que quiere decir, van a regular cuando un gen se le da la señal que traduzca, que dé la información o que produzca la proteína o no. Entonces, en este caso, las histonas, que es parte de la cromatina, las histonas, que son las proteínas que están implicadas en esto, pueden acetilarse o desacetilarse. Pero también en lugares específicos puede haber lo que se llama la metilación del ADN, que también genera regulación a nivel de la transcripción. Entonces, podemos regular cómo leemos o cuándo leemos estas unidades estructurales de información que se llama gen, tanto por modificaciones en las proteínas que están acompañando al ADN como las histonas, o también metilando regiones del ADN. A eso se le llama epigenética. ¿Por qué? Porque al momento de regular la transcripción, podemos regular cuándo crear una proteína o no. Pero no solamente se puede regular a nivel de la transcripción, a nivel de la parte del inicio de la transcripción, que se llama toda la zona de inicio de la transcripción, sino también se puede regular después de haber transcrito. Si el cuerpo dice, ups, creo que produje de más, empieza a dar unas señales que se llaman microRNAs o RNAs de interferencia, son de dos tipos, que lo que van a hacer, van a degradar el ARN antes de que salga del núcleo para su traducción en el retículo endoplasmático. Cuando trabajamos en traducción, si bien nosotros producimos una proteína primaria, esta proteína primaria no significa que va a ser la proteína que va a hacer acción.
A veces necesitamos colocarles modificaciones posttraduccionales, o sea, grupos funcionales adicionados a la proteína, como el grupo sumo, el grupo glucosas o conjuntos de glucosas, carbohidratos. Lo podemos fosforilar, como hemos dicho, ubiquitinar, metilar, acetilar, poliaminar o hidroxilar. Y cada una de estas va a dar una función diferente. ¿Qué quiere decir? Que por cada proteína que tengamos, podemos tener más de una función dicha. Y aún así, estamos hablando de la proteína, adicionarle modificaciones, porque también podemos hacer que la proteína tenga un bloqueo, o sea, le cortamos por la mitad que se le hace una mutación interna, pero no es una mutación, es un cambio conformacional que hace que la proteína que sea de 200 aminoácidos termine en 100 y ahí tenemos otra proteína con otra función. Ejemplo de esto que les estoy hablando es entre las ApoB48 y las ApoB100. El ApoB es un gen completito que codifica normalmente para un aminoácido, una proteína bastante larga que se llama ApoB100. Sin embargo, en el intestino sufre un bloqueo, un cambio de lectura de marco. Me parece que hay un cambio, un stop codons aparece antes de terminar de la proteína. Es un tipo de mutación intrínseca, pero es parte de nuestro cuerpo. Son mutaciones aparentemente normales, por eso no las llamamos mutaciones. Sobre un cambio de lectura de marco y ya se bloquea a la mitad de la traducción. Entonces ya no va a codificar para 100, va a codificar para 48. Y la función es la misma, solo que el origen es distinto. Supongo que se recuerdan cuál es la función de la ApoB100 y de la ApoB48, ¿no es así? Chicos. Transporte de lípidos, chicos. La ApoB100, ¿qué origen tenía? Creo que forma parte del VLDL. Ya. ¿Y de dónde venía? La población era del hígado. Del hígado, muy bien. ¿Y el ApoB48? Del intestino delgado. Muy bien, Denise, del intestino delgado. Pero ambos servían para transportes principalmente de lípidos. Los mayores lípidos que transportamos son los triglicéridos. Ya, dice la doctora Gloria que no han entrado algunos compañeros y porque ahorita va a pasar lista. No ha entrado Julka, Obregón Chalín, Macetas Gerson, Oré, Agustín, César Agustín y Cruzado Abigail. Delegada. Chalín, no te he visto, no has puesto presente en el área de chat. ¿A qué hora has entrado? ¿Acabas de ingresar, Chalín? Prende tu audio, por favor. Sí, doctora, buenos días. No había internet, doctora. Hasta hace un rato no había internet, doctora. ¿En tu casa? No, sí, doctora, no había internet, de verdad. Estaba que intentar como sea. Ya, bueno, la doctora va a pasar. Doctora Gloria, el señor Julka recién acaba de llegar. Llegó tarde. Pero no se encuentran el señor Macetas, el señor Oré, la señorita Cruzado y el señor César Agustín. Oh, no, Oré César, ya. Entonces, ya, listo. Faltan 3 personas. La delegada queda constancia de que no han ingresado, siendo las 8:29, 8:30, van a pasar la lista en el Zoom. Muy bien, delegada. Ariadna. Pero sí, tengo acá. Ya, listo. Avise. Entonces habíamos dejado eso. Y esas 2 proteínas, las ApoB que habíamos hablado, conforman parte de lo que se llama edición génica. Es un cambio de lectura de marco, una pequeña mutación, pero
cuando nosotros promovemos la edición, o sea, nuestro cuerpo promueve ese cambio de lectura de marco, no es un factor extrínseco o un xenobiótico, nosotros le llamamos a ese proceso de edición, porque no va a dar dos proteínas con función, pero que nos va a diferenciar su origen según por dónde se da el cambio de lectura. El cambio de lectura se da en el intestino. Muy bien. ¿Qué sabemos de los ácidos nucleicos? Bueno, su función es el almacenamiento y la transformación de la información genética. Por eso, en el caso de nuestro querido señor Ponja, japonés que en paz descanse, si su ADN se destruye, no hay información genética. Hay dos formas de llevar la información genética, el ADN y el ARN. El ARN lleva información genética. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué creen? Muy bien, Verdadero. verdadero, lleva. Ahora la pregunta es, ¿el ARN almacena información genética? No. ¿Estás seguro? Sí, doctora. Sí, se almacena, el ARN almacena. Ah, no, el ADN. El ARN. No. Miren que es una pregunta capciosa. Sí almacena, pero no en los humanos. En los virus. Los virus de ARN no tienen ADN. Utilizan lo que se llama la retrotranscripción para pasar su ADN, su ARN a ADN. Es el único caso en donde el ARN sí puede llegar a almacenar información, pero no en el mundo eucaria, donde estamos todos metidos, solamente en los virus. Después de eso, la regla se aplica, pero siempre hay una excepción. Por lo general, ustedes muy bien lo saben, el ADN almacena, el ARN lo transmite o lo lleva, como lo dice. Ahora, la única excepción es nuestros queridos amigos, los virus de ARN, como el virus del VIH, en donde el ARN sí puede llevar información, solo que necesitan colonizar a la célula huésped para usar toda su batería de polimerasas y crear su propio ADN y luego duplicarse. ¿Está bien? Entonces, normalmente, el ácido ribonucleico almacena información, pero en algunos virus, tampoco en todos los virus se ofrece. Pero es importante en llevar la información o transmitir la información. La gran diferencia entre estos dos, ustedes ya lo saben, uno es bicatenario, doble cadena, y uno es monocatenario. Pero doctor, acá yo veo que tienen dos cadenas. No. Esas no son dos cadenas. Esa es una cadena súper enrollada entre sí, como es el ARN de transferencia, que se va a juntar debido a puentes de hidrógeno o enlaces, fuerzas hidrofóbicas o algunos tipos de otro tipo de uniones covalentes, fuerzas de Van der Waals, entre otros. ¿Qué compone el ADN? Nucleótidos. ¿Y qué compone un nucleótido? ¿Quién me puede decir qué compone un nucleótido? Está facilito, ¿eh? Un azúcar. O sea, un azúcar es de un grupo fosfato y una base nitrogenada. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de bases nitrogenadas que podemos tener? Muy bien, Jonathan. Purina y pirimidina, ¿Solamente eso? lo que yo conozco. Ah, purina y pirimidina. Muy bien. Pero ¿cuáles son esas bases nitrogenadas? Purina y pirimidina son los grupos. Ah, ya, adenina, citosina, timina, guanina, Juanina. y adenina, creo. Eso me faltó. Ya, muy bien. Adenina, timina, guanina. ¿Y de azúcar? ¿Qué tipo de azúcar es? Ribosa y desoxirribosa. Ya, muy bien. La base nitrogenada, el azúcar que es rizosa, ribosa y el nucleótido. Muy bien. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Mediante la formación de un enlace fosfodiéster. Y de ahí que viene su numeración o su lectura, que es de 5' a 3'.
¿Cómo estas dobles cadenas trabajan entre sí? Mediante apilaciones hidrofóbicas, porque las bases púricas y pirimídicas son hidrófobas, son anillos, se repelen, pero como están uno en otros, como un sanguchito, se adicionan, pero entre cadenas, intercatenarios, son por puentes de hidrógenos. Entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno, mientras que adenina con timina solo hay 2 puentes de hidrógeno. ¿Cuál será la unión más fuerte? ¿G más C o A más T? G más C, ¿Por qué, Zárate? porque tiene más puentes de hidrógeno. Muy bien, porque tiene más puentes de hidrógeno. Y en los puentes de hidrógeno nosotros decimos que la unión hace la fuerza. Cuanto más, mucho más fuerte es el enlace o cómo se abrazan esas dos moléculas entre sí. Muy bien. Y hay una diferencia que se le olvidó al señor Zárate, que hay una base nitrogenada distinta que es el uracilo, que va a reemplazar a la timina cuando hablamos de el ARN. Después todas las demás bases nitrogenadas son iguales. Citosina, adenina, guanina, timina en el ADN y uracilo en el ARN. ¿Cómo se replica el ADN? Aquí dice que es de manera semiconservativo. ¿Qué significa semiconservativo, chicos? ¿Alguien se acuerda? Se conserva una hebra de la madre, el ADN madre. Muy bien, que conserva un ADN madre. Solo Zárate está atento, ¿ah? Los demás están ahí sin participar. Recuerden que también hay nota por participación. Eso va de frente en sus tareas que van a hacer hoy día de hoy. Muy bien. Requiere de una hebra madre y las hebras hijas que son copia de la madre. ¿Qué pasa, como en el caso de nuestro querido amigo japonés, en donde el ADN nuclear fue destruido por la cantidad inmensa de radiación recibida? ¿Se podrá dar la replicación? Ya no, porque ya está estrenando más para la parte de la cadena y esto es una replicación semiconservativa en la que sí o sí debe ser una copia, ¿no? Ya no se podría estarías alterando el tema de la replicación semiconservativa. Muy bien. Está bien, Chalín. Es porque ya no hay molde. Al no haber molde, no podemos hacer células hijas. Y muy bien. ¿Y cómo ocurre esta replicación? Ocurre bien fácil. Necesitamos todos estos. Se dan de 2 maneras. Tenemos una hebra líder que se replica en sentido de 5' a 3' y una hebra retrasada que se replica en sentido de 3' a 5'. Doctora, ¿pero qué quiere decir de 3'? En verdad, la polimerasa no va a replicar de manera diferente. Lo que pasa es que una va en el sentido de 3' a 5' y la otra, como es complementaria, va en el sentido de 5' a 3'. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente tenemos como es una hebra súper enrollada, necesitamos desenrollar. Para eso tenemos acción de la topoisomerasa. Pero igual tenemos la unión entre ambas cadenas, fruto de los puentes de hidrógenos. Para evitar que esto se haga o para abrir estos puentes de hidrógenos se usa una enzima o una que se llama helicasa. Pero recuerden que los puentes de hidrógeno es algo que se vayan a eliminar, no es un enlace covalente, una vez que se destruye se vuelve a formar, sino son aproximaciones, atracciones entre ellas de carga, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? La helicasa viene con otras proteínas que se llaman Single Strand Binding Protein o proteínas SSB o proteínas de unión a hebra única. Entonces, se pone entre las bases púricas y pirimídicas, como vemos acá que es morado, y así crea un bulto para evitar que los puentes de hidrógeno se formen. Una vez que se tenga eso, se coloca un primer de ARN
¿Y por qué colocamos un primer de ARN? Porque necesitamos un 3-hidroxilo prima libre que no se encuentra libre en ninguna de estos dos lados. Colocamos un primer de ARN gracias a una primasa y con este primer de ARN que debe tener entre 8 y 10 nucleótidos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a dejar un 3-hidroxilo prima libre y la polimerasa 3 va a hacer su acción. ¿Cómo va a ser su acción? En sentido 5' a 3'. Si la helicasa, la polimerasa 3 hace su acción en sentido 5' a 3', la hebra líder, ¿cuál es su dirección? Está en el dibujo. De 3' a 5'. 3 a 5. En Jonathan, de 3 a 5. Entonces la hebra líder, si alguna vez le preguntan, no me vayan a decir que la hebra líder es la de 5' a 3', sino la hebra líder es la que está en 3' a 5', porque cuando lo lee, lo va a leer del lado opuesto. Ahora, en el lado de la hebra retrasada, no estamos leyendo la hebra de 3' a 5', sino estamos leyendo la hebra de 5' a 3'. Por lo tanto, la helicasa tiene que agarrarla por partes. Para eso hacemos varios fragmentos, va a haber varias polimerasas, varias primasas andando, varios fragmentos de ADN, que luego van a tener que unirse gracias a la polimerasa 1 que va a quitar las ARNs y la ligasa que va a unir los grupos. Estos fragmentos o esta forma en cómo el ADN se replica se va a llamar fragmentos de Okazaki. ¿Está bien? Eso es como se forma la replicación. Ahora, imagínense, si una de estas enzimas muta o tiene un efecto, por ejemplo, un xenobiótico, inhibe las topoisomerasas, ¿qué pasaría? No se podría desenrollar el ADN. Bien, ¿se daría la replicación? ¿No? No. Si, por ejemplo, un xenobiótico me inhibe la DNA ligasa, ¿qué pasaría? No se pueden unir los fragmentos Okazaki. Exactamente. ¿Se daría replicación? Sí, Sí, pero no se unirían. pero no se unen. Y ahí eso como diría, ¿se daría replicación completa? No, parcial. Exactamente. Solo tendríamos una Una hebra nada más. hebra. Y eso, Y eso, ¿por qué? Porque necesitamos quitar el primer de ARN, que lo hace la polimerasa 1. Y eso que no hemos puesto si la polimerasa está mutada. Entonces entienden que no solamente significa mutar en las bases, sino afectar cualquiera de los componentes de la horquilla de replicación para afectar la replicación en sí. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cómo funcionan las polimerasas? Bueno, las polimerasas ustedes ya lo deben saber cómo funcionan. Se agarran y pasan un lápiz o una hebra por su mano y la cierran como un puñito. Pueden ver aquí es como una mano cerrada y podemos ver que por aquí sale el 5', 3' y van saliendo las hebras recién sintetizadas. Ya sabemos que lo hacen en sentido 5' y 3', no lo pueden hacer desde cero, por lo que requieren siempre un hidroxilo 3' libre, y para eso necesitan el primer de ARN. Es más, si se equivoca, algunas polimerasas o un tipo de polimerasas, porque a veces viene la polimerasa o viene otra polimerasa, tiene un mecanismo de corrección de errores. Si te equivocas al momento de decir A con T y pones A con C, la polimerasa que va a corregir va a revisar eso y va a volver hacia atrás para revisar, quitar la base nitrogenada o el nucleótido mal puesto, lo quita y coloca el correcto. A eso se le llama mecanismo de corrección. Entonces, no es tan fácil tener mutaciones en nuestro propio cuerpo. Si lo queremos ver un poco más complejo, podemos trabajar entre los procariotas y los eucariotas. Pero los dos tienen los mismos tipos de funciones, solo que los nombres varían. Por ejemplo, en los eucariotas, la primasa no va con la acción de la pol 3, sino con la pol alfa.
para la hebra líder, ¿está bien? Y cuando trabajamos la polimerasa solita, o sea, cuando ya tenemos el ARN, el primer de ARN, pues usamos la pol 3 en este caso, que aquí va a ser la pol epsilon. Ahora, si estamos hablando del ADN súper enrollado, se va a hacer a través de fragmentos de Okazaki, pero estos fragmentos van a estar alrededor de lo que se llama el núcleo soma y se va a dar varios múltiples orígenes de replicación. O sea, esta replicación no es que abres la fila y hasta el final, como ocurre en los procariotas, sino que puedes comenzar varios procesos en diferentes puntos. Ahora, a partir de ahí se han recordado todo lo que es el ADN, todo lo que debieron haber aprendido. Yo solo he hecho un resumen. Ahora, ¿qué creen que sean las mutaciones? Cualquier cambio en el ADN. Cualquier cambio en el ADN. ¿Son cambios? Bueno, son como alteraciones. Muy Son bien. cambios Aleatorias, ¿no? del ADN. ¿Cómo? ¿Fuerte? Son cambios permanentes en la secuencia del ADN. ¿Quién fue el joven que habló? Tarazona. Tarazona, muy bien. Son cambios frecuentes en la hebra de ADN, muy bien. Entonces, las mutaciones son cambios frecuentes en la hebra del ADN y pueden ocurrir en varias zonas. Nosotros o nuestro ADN, como nosotros sabemos, tiene dos tipos de ADN. El ADN codificante, que codifica para proteínas, y el ADN no codificante, que le llaman basura, pero en verdad sirve como elementos de regulación. Cuando hablamos de mutaciones, por lo general, estamos llamándolo a los lugares codificantes. Cuando vemos que el producto es un producto anormal. Por ejemplo, tenemos un gen y el gen se traduce y se transcribe, te va a dar una proteína normal, por lo tanto, un fenotipo normal. Fenotipo es lo que vamos a ver afuera. Sin embargo, ocurre un evento mutacional y ese gen va a ser un gen mutado. Va a haber un cambio en la lectura, un desplazamiento en la lectura y te va a dar una proteína anormal. Pero no como el caso que hicimos la edición génica, que nos dio un cambio de lectura, pero las dos proteínas eran normales. Aquí nos da una proteína que no tiene función, o cuya función es parcial, o que no conduce a un producto. Y ahí nos da un fenotipo alterado. ¿Está bien? Hasta ahí entendieron lo que era una mutación. Considerando que gen es la secuencia de nucleótidos en el cromosoma que codifica para una proteína específica. Las mutaciones pueden ser somáticas o germinales. Cuando hablamos de somáticas, son todas las células de su cuerpo, mientras que las germinales son aquellas células en las que ustedes pueden reproducirse. ¿Cuáles son las células en las que los humanos podemos reproducirnos? Espermatozoide. Sexuales. Muy bien, espermatozoides. ¿Y cuál es la otra? Los El óvulos. ovocito. Ovocitos, muy bien. Los ovocitos. Entonces, en la línea, ¿en dónde creen que la mutación sea mucho más dramática? ¿En la línea germinal o en las líneas somáticas? La germinal, Germinal. ¿Por qué? porque se puede transferir la mutación hacia otro ser vivo. Tibio. ¿Por qué creen? Porque alteras toda la existencia de la vida. Muy bien, más caliente, más caliente que tibio, pero bueno, muy bien. Tiene mucha razón con lo último. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un clon mutante en las células somáticas, podemos que sus hijos no adquieran la mutación. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cáncer de pulmón ligado por fumar demasiado.
al cáncer de células escamosas por el tabaco. Muy bien. ¿En dónde se está afectando ese cáncer? ¿Células somáticas o células germinales? En la somática. En la somática. La somática. La persona va a morir porque es un cáncer muy agresivo. Pero los hijos, También a largo plazo, pero Tiene en sentido probabilidad de tener, pero no es que lo vayan a heredar. muy bien, no es que lo vayan a heredar. Tienen probabilidad, bien raro, al menos que el papá sea un fumador y le respire en la nariz a los chicos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Los hijos pueden tener ya vamos a decir que son sensibles, pero no van a heredar el cáncer. En cambio, cuando trabajamos en células germinales, es mucho más factible que los hijos tengan el cáncer. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie. ¿Alguien me puede escribir el caso de Angelina Jolie? ¿Quién se acuerda? Que la mujer hizo algo muy alocado para una mujer. O sea, para nosotros las mujeres es una cosa bien dramática. ¿Qué hizo la señora? Porque ya es señora, divorciada, pero señora, ya tiene varios hijos. No saben. Ay, ay, ay. Mira, y eso es farándula. Se quitó los dos. Se Se, distribuyen los- se quitó los senos. ¿Y por qué creen? Para no desarrollar cáncer de mama, ¿Y por qué? porque era propensa a tenerlo. ¿Por qué? Por genética. porque tenía una mutación. Tenía una mutación, pero no están viendo el árbol familiar. La madre y la abuela habían muerto de un tipo de cáncer que a los 30 años, 40 años ya se las había llevado y ella tenía esa misma mutación. Entonces, una mutación en células germinales. ¿Está bien? No es que vamos a mutar a la persona, pero esas mutaciones en líneas germinales por lo general dañan. Hay otras enfermedades como el síndrome de Duchenne y otros en donde los hijos terminan teniendo el problema. Si bien ella no lo desarrolló, la señora en cuestión no decidió darle tiempo a que el cáncer apareciera. Y lo primero que hizo fue cortarse la zona en donde la abuela y la madre habían desarrollado cáncer anteriormente y era muy factible que ella lo tuviera. ¿Ahora entendieron? No es lo mismo decirte que tu abuela y tu mamá, tu bisabuela y tatarabuela tienen ese cáncer y que tú tienes una alta probabilidad, como vemos acá el rosado, mientras que bueno, por lo menos se murió los trabajadores de la mina también tienen a crear fibrosis y lo va a tener fibrosis los hijos, es más difícil. Entonces, a eso se le llaman mutaciones somáticas versus mutaciones germinales. Las somáticas no las pasamos a los hijos, mientras que las germinales sí. Y nuestros hijos pueden morir de la misma forma en que morimos nosotros. ¿Está bien? Entonces, hay dos tipos de mutaciones. El efecto del tiempo en el origen de la mutación. Y esto tiene que decir cuando trabajamos sobre todo en los cánceres. Ustedes saben por qué a una persona con cáncer de próstata que tiene 80 años ya no lo operan, mientras que a un joven de 30 años sí. ¿Qué creen? Porque ya no está en la etapa fértil. O sea, el hombre sí ya, pero no tiene la misma actividad, pues. No, falso de toda falsedad. Yeah. No te van a castrar, no significa eso, Alejandra. ¿Por qué creen? Porque la persona adulta es más lenta. Más lenta porque está viejita. ¿Pero a qué te refieres más lenta? Mira que podemos estar insultando a todos los viejitos. Es menos agresivo. Hay viejitos que corren maratones de 80 años, Reiko. Porque en la persona joven, detectarlo joven, se puede prolongar la producción de células malas. En cambio, en una persona mayor ya no va a ser tanto. Es más lo que dijo tu compañero.
Cuando estamos más ancianos, nuestra duplicación celular es más lenta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que vuelve agresivo a un cáncer, por así decirlo? No es el evento mutacional, sino lo que ocurre mucho después. El cáncer solo comienza con un par de simples mutaciones. Sin embargo, como son células que se reproducen a una velocidad muy rápida, cuanto más tiempo avancen sus mutaciones, más mutaciones termina adquiriendo. O sea, comenzó con A y B y termina con el abecedario completo. ¿En dónde creen que se dé que termine con el abecedario completo? ¿En una persona de 30 años o en una persona de 80 años? De 30. De 30. De De 30. 30, exactamente. Por eso normalmente a las personas de 80 años, viejitos, son mayores. ¿Cuánto es la expectativa de vida de una persona? 80. Ya si llegó a 80 es una expectativa bastante larga. 90, 100. Imagínense, esta persona llega a los 100 años. El cáncer recién a los 100 años va a tener efecto, o sea, va a tener lo mismo porque normalmente evolucionan de manera lenta. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Se va a morir de cualquier cosa menos del cáncer. ¿Está bien? En cambio, si comenzamos en una persona de 30 años, a los 40, a los 50 ya tiene un cáncer metastásico. Estamos hablando en casos de una evolución normal. Hay cánceres super archimega agresivos que en 3 meses te llevan, como los cánceres de páncreas, por ejemplo, que son altamente agresivos. Pero también las personas no sobreviven mucho. Pero estoy hablando en este caso. A eso se le llama que normalmente mutaciones en edad temprana, o sea, cuando comienza muy temprano, cuando llega las células en crecimiento, tienen mucho mayor efecto que las otras poblaciones. Entonces, normalmente, si es un joven, normalmente las señales se alertan más rápido, porque esa persona está en pleno desarrollo. Recuerden que nosotros los adultos, ustedes ahorita están jóvenes, están en pleno desarrollo, terminando de guardar calcio en los huesos, las mujeres, creando músculos, todavía están en duplicación. Pasados los 50, chicos, están ya en el desgaste, estamos para abajo. Entonces, es mucho más dramático en ese momento en donde hay más capacidad de duplicación en los jóvenes que en los adultos o adultos mayores. Eso no quiere decir que no les vaya a afectar, sino que les afecta más lento. Por ejemplo, un ejemplo de tipo de mutación genética que es por cambio de base es el tipo de la xeroderma pigmentosa, que es una enfermedad recesiva. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de línea germinal. Y normalmente se da por una deficiencia en una enzima reparadora del ADN. O sea, aquí no estoy mutando o no estoy afectando la cadena de ADN de por sí, sino la cadena de ADN del gen que repara al ADN. ¿Que hay mecanismos de reparación? Sí, hay muchos mecanismos de reparación. Y si afectamos los mecanismos de reparación, estamos promoviendo que el ADN mal escrito siga de manera mal escrita y no le aplicamos el liquid paper para corregirlo. Normalmente es lo que se da. Entonces, si podemos ver las mutaciones o los eventos mutagénicos o los agentes mutagénicos, pueden haber de muchos tipos. El más clásico o el que utilizamos en la vía general son los errores en la replicación, que existe. La maquinaria no es infalible. Pero también podemos tener metabolitos celulares reactivos, como el exceso de los ROS que ustedes tanto trabajan, agentes químicos o radiaciones de alta energía, como hemos visto el caso de la planta en Japón. Y algunos elementos genéticos móviles, por ejemplo. Virus. Los virus pueden causar también mutaciones. Ejemplo, el Epstein-Barr o el virus de la varicela, el herpes zóster. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa a nivel de la replicación del ADN? No hay un cambio a nivel de premutacional, pero sin embargo la expansión se va a dar porque el gen está ahí dado.
Pero en el caso de todos estos de químicos, reactivos ROS, por ejemplo, alta radiación, va a haber un daño premutacional que normalmente si el cuerpo lo repara, puede dar a la reparación completa y no dar mutaciones. Entonces, no es siempre, no es, no es infalible como el caso de las replicaciones en el ADN mismo, porque hay mecanismos que pueden ayudarnos a bypassear esto. En el caso de que no podamos bypassear, podemos tener una sustitución de bases y podemos tener alguna parte del gen mutado. En el caso de los elementos móviles, como por ejemplo algunos virus, se pueden unir al ADN y en ese caso ya no va a dar una mutación o un cambio de base o una deleción, sino que va a dar una inserción. Vamos a adicionar una parte del ADN que no nos corresponde. Y si lo adicionamos y lo leemos como si fuera lo propio, podemos empezar a dar proteínas o señales que no tendríamos que dar. Entonces, normalmente cuando hay daño al ADN, todas las señales de transducción se trabajan ¿para qué? Para activar o disminuir o bloquear el ciclo celular, aumentar la apoptosis, verificar la transcripción y aumentar el ADN o la reparación del ADN. Entonces, cuando hay un daño al ADN, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Inmediatamente se le llama cycle arrest, o sea, va a parar el ciclo, va a tratar de detener el ciclo celular porque no dijo, yo no me voy a avanzar si esto está mal. Va a promover que esas células ya no los puede reparar, entren en muerte celular programada, las manda a morir solitas porque no pueden estar así. Luego aumenta algunos factores de transcripción para empezar a revisar qué es lo que está pasando y promueve las señales de reparación del ADN. La mayoría de las réplicas de las mutaciones ocurre durante la replicación o durante la reparación del ADN. Normalmente puede haber mutaciones en las polimerasas, por eso es que puede haber problemas en la replicación, o también al momento de revisar, pasarse con la actividad 5 nucleasa, revisar si está bien pasada el ADN y puede haber, por ejemplo, mutaciones en las polimerasas que tienen actividad exonucleasa. O también puede haber una falla en la reparación. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando el ADN se une o se conoce A con T, G más C, si no está en ese orden, va a haber un mismatch, o sea, va a haber un desemparejamiento de las bases nitrogenadas y eso lo va a revisar algunos genes de MMR, del sistema MRMR, pero si estos no lo reconocen o hay una actividad reducida, no se va a poder encontrar estos desemparejamientos defectuosos y va a continuar así. Ejemplo que ocurre en esta reparación es el cadmio. El cadmio inhibe este sistema de reparación del mismatch y por lo tanto promueve que hayan las mutaciones. Ajá. Le digo, yo les voy a dando poquito a poquito algunos xenobióticos durante la clase. Muy bien, pero también tienen que aprender todo lo que existe después. Los sistemas de reparación, les he hablado de los sistemas de reparación, existe. Normalmente lo vemos en E. coli porque el E. coli es más sencillo. No quiere decir que no existan en los Homo sapiens. Es el mismo mecanismo, solo que tienen más nombres, ¿ya? Normalmente las enzimas que trabajan a nivel del daño por mismatch, o sea, por desemparejamiento o emparejamiento mal hecho, pueden ser las metilasas, las proteínas de este tipo MUT, las helicasas de tipo 2, las polimerasas 3, las acciones con exonucleasa 1 o 7 o alguna ligasa. Pero también hay enzimas que reparan por escisión de bases. ¿Qué quiere decir? Si una base está mal puesta, la vas a quitar y vas a poner la base anormal. Por ejemplo, los DNA glicosilasas, que normalmente el tipo de daño son en bases anormales como hiposantina o santina, bases alquiladas o dímeros de pirimidina. Vamos a ver más adelante quiénes promueven los dímeros de pirimidina. También hay unas endonucleasas de tipo AP que van en la misma cadena, si es en el 3', 5', en la misma línea, no va uno al frente del otro,
Y también hay otros tipos como la de reparación por escisión de nucleótido o reparación directa como las fotoliasas de ADN. Entonces, existen diferentes sistemas de reparación. Reparación del mismatch, en donde habíamos visto que el cadmio afecta. Hay también reparación por escisión de bases, o sea, quitar el nucleótido que está malogrado, pero solamente la base nitrogenada, o sea, quitar la purina o la pirimidina. Pero también hay una escisión de nucleótido, quitar toda la base nitrogenada con el fosfato y el azúcar. Hay diferentes formas, ¿está bien? Y la reparación directa. Ahora, cuando hay sistemas de mantenimiento que afectan o que no promueven que no mantienen la reparación, podemos tener diferentes tipos de cánceres. Un ejemplo de ellos es el scleroderma pigmentoso. Normalmente el mecanismo NER, está más abajo si lo he puesto, aquí abajo se encuentra, que es la reparación de nucleótidos de un tipo, al final se los voy a poner, normalmente verifica que haya mutaciones puntuales. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes mayor predisposición a tener cáncer si estás expuesto a los rayos UV. Y normalmente cáncer de piel. Otro general es el BRCA1, BRCA2, que normalmente se da por problemas en la recombinación homóloga. Es un tipo de forma de reparación del ADN. Lo que da, pero aquí ya no se repara, no se repara el ADN, sino se reparan hebras de cromosomas. Uy, ¿qué pasó? ¿Se ve la presentación, chicos? Sí, profesora. Ya, listo. Sí, profesor. Sí, ya estoy mirando. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Normalmente cuando hay problemas de recombinación homóloga, ya no estamos hablando de una base o de dos bases, sino estamos hablando de secciones completas del cromosoma que se van a reparar entre sí. Y eso es una de las cosas que tenía Angelina Jolie, pero tenía otras más, no hay una sola mutación. Muy bien, ¿qué pasa si estas recombinaciones, esos cambios o estos verificaciones entre cromosomas falla? Va a dar aberraciones cromosómicas, o sea, cromosomas con una pata de más o con una pata de menos. Y en este caso se pueden dar cánceres. ¿Qué cánceres se dan con estos BRCA1, BRCA2? Predominantemente los de mama y luego vienen los de ovario. También podemos tener en sangre lo mismo, pero en este caso lo que va a producir se llama leucemia. ¿Está bien? Entonces, pueden haber problemas a nivel de mutaciones puntuales o pueden haber aberraciones cromosómicas, pero todas ellas son cáncer. En el caso del V, en el V puede haber mutaciones puntuales o también aberraciones cromosómicas, ¿está bien? Cuando tenemos grandes cantidades de V expuestos. Ahora, vamos a las mutaciones y el daño al ADN. Las mutaciones pueden ser, como les he dicho, puntuales o pueden ser aberraciones cromosómicas. Pero dentro de las mutaciones puntuales pueden haber las denominadas de transición, que puedes tener una citosina por una timina o una guanina por una adenina y viceversa. Pero también hay mutaciones de transversión, que puedes cambiar una timina por una guanina o una citosina por una adenina por una timina, una guanina por una citosina y viceversa. Son las que están en rojo. ¿Qué quiere decir? Acá es Sodoma y Gomorra. Podemos ver aquí, por ejemplo, esta es la secuencia de partida y podemos tener una sustitución, una mutación por sustitución, por transición o por transversión. En este caso, aquí el par de base dice G y C. Y si mandamos por transición, G lo vamos a mandar por A. Y si lo mandamos por A, su compuesto va a ser T. Pero en una mutación por transversión, vamos a cambiar purina por pirimidina o pirimidina por purina. Entonces, transición es cambiar purina por purina, pirimidina por pirimidina. Y transversión
Sodoma y Gomorra, purina por pirimidina y pirimidina por purina. Basta que cambies uno para que el par opuesto cambie también. ¿Está bien? También hay otro tipo, esa es simplemente mutación puntual. Solamente hay una sustitución, hay un cambio en el nucleótido, pero no lo quitamos o no le adicionamos otro. Cuando quitamos una parte de esa secuencia se le llama deleción. Y cuando aumentamos algo a esa secuencia se le llama inserción. Entonces tenemos mutaciones puntuales por transversión, transgresión, pero también tenemos mutaciones por deleción, quitar, o por inserción, aumentar. Aparte de eso, hay mutaciones por inversión. ¿Qué quiere decir? Agarras el sitio y le das la vuelta, así. Y tenemos mutaciones por inversión. Y luego tenemos lo que nos pasa en el caso que habíamos hablado del BRCA2 y BRCA1, que son translocaciones. Ya no agarramos solamente pequeñas secciones de ADN, sino partes del cromosoma y lo translocamos de un lugar a otro. Del cromosoma 1 pasa al cromosoma 2 y del cromosoma 2 al cromosoma 1, así que los dos tienen una parte con el otro. Entonces, a eso se llama en cromosomas no homólogas. Por eso hay recombinación homóloga y recombinación no homóloga. En este caso se llama translocación por cromosomas no homólogos. ¿Está bien? ¿Qué consecuencias moleculares pueden haber? Diferentes tipos. A nivel de ADN, la mutación puede reemplazar, puede ser de transición, transversión o de inserción, de lesión. Y a nivel de proteína, esto nos puede dar origen a mutaciones sinónimas. ¿Qué quiere decir? Si cambiamos una base por otra, una purina por otra, una pirimidina por otra o una purina por pirimidina, podemos crear un cambio en la lectura del codón, pero sin embargo ese cambio en la lectura del codón no va a cambiar el significado del codón. Por ejemplo, en este cambio que hemos hecho de AGG por CGG, ambos codones leen para arginina. Entonces, la función de la proteína no pasa. A eso se le llaman mutaciones sinónimas, calladitas, no pasa nada. Y nuestro cuerpo en general a veces tenemos esas mutaciones, pero no pasa nada a nivel proteína, a nivel de fenotipo, entonces pasan desapercibidas. En muchos casos, cuando este tipo de mutaciones ocurren en secciones no codificantes, les llamamos SNPs o polimorfismos de nucleótido único, cuya función todavía se sigue estudiando si es la función no afecta a la función o simplemente es un marcador. Ahora, también hay mutaciones con pérdida de sentido o sin sentido. Normalmente, cuando esta mutación cambia el aminoácido, pero cambia el aminoácido por uno similar. Por ejemplo, cambiamos lisina por arginina. Ambos son aminoácidos básicos. Si estamos hablando a nivel de función de la nube electrónica, van a tener casi la misma esencia, por lo tanto puede que no se afecte la proteína en cuestión. Pero hay otras, esa se llama la mutación missense conservativa, con falta de marco conservativa, pero la que no es conservativa es que cuando trabajamos con aminoácidos diferentes, pasamos de un hidrofóbico a uno polar. Por ejemplo, cambiar fenilalanina por serina. Y ahora las mutaciones nonsense, que son las mutaciones en donde da origen a un codón de terminación. Acá ya no hay sentido, con falta de sentido y sin sentido. Cuando hacen las mutaciones nonsense, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cambiar un codón normal por un codón de terminación. Eso nos va a dar a proteínas truncas. Si bien nosotros hemos visto eso en el ejemplo cuando hacemos edición génica con el B48 o el B100, normalmente eso, si no es en caso que tenga función, no la de nuestro cuerpo, sino producto de los xenobióticos que estamos viendo, puede dar un problema a nivel del fenotipo. Y luego hay una mutación con cambio de lectura de marco, en donde se cambia la forma en que se va a leer lo que está sobrescrito y ya no va a tener lo mismo. Entonces, ¿qué daños podemos tener al ADN?
A partir de eso ya sabemos cómo podemos mutar el ADN. Quitamos, metemos, cambiamos un sentido, cambiamos otro sentido, o sin embargo secciones enteras de los cromosomas se pueden ir y volver. El ADN puede dañarse de manera normal por nosotros mismos por cambios, excesos, de manera endógena, por ejemplo, ROS, y de manera exógena por daño ambiental. De manera endógena pueden ser por ROS, por problemas en nuestras polimerasas o sustancias endocrinas, por ejemplo, algún disruptor que puede alterar la formación de algo. Pero también a nivel ambiental puede tenerse por exceso de radiación IR, UV, los virus o la quimioterapia. Pueden ser, por ejemplo, agentes mutagénicos que pueden ser análogos de base, agentes intercalantes, iones metálicos o agentes intercalantes. Y todos ellos pueden dar diferentes daños al ADN. Por ejemplo, tenemos mismatch, que significa no van a ser la misma base, el desemparejamiento, rupturas en el ADN de simple cadena, rupturas en ADN de doble cadena, o sea, una de las cadenas se rompe, las dos cadenas se rompen, se pueden hacer entrecruzamientos entre las cadenas, se pueden formar aductos o se pueden hacer entrecruzamientos entre las cadenas, no en la misma cadena, sino entre las cadenas. Por ejemplo, el mismatch, o sea, la tasa en donde se hace un cambio de una piridina por una pirimidina, puede darse, es un error que puede darse a nivel de la replicación en una razón de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Eso puede ser naturalmente dado. Porque también se pueden unir a sus formas enol o a sus formas imino, que también, a pesar de que es lo mismo, tienen otra forma y pueden confundir. Por ejemplo, la timina normalmente en su forma normal, en su forma imino, normal, tienen dos, ¿qué cosa? Puentes de hidrógeno. Pero la timina en su forma enol o la guanina en su forma enol puede formar 3 puentes. ¿Con quién? Con la timina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un error, hay un mismatch en las bases, pero es por utilizar una de las formas tautoméricas de las bases nitrogenadas. ¿Está bien? Hay todo eso. También se puede dar desaminación. Por ejemplo, la citosina se puede desamidar y puede dar uracilo, mientras que la metilcitosina se puede deaminar y se puede dar timina. Y normalmente puede que al desaminarse nos estemos apareando con una base que no debería aparearse. Y puede haber transiciones de citosina a guanina o timina a adenina. Y esto puede ocurrir espontáneamente. Ahora, cuando hablamos de daño endógeno, puede haber daño oxidativo. ¿Quiénes son los principales que producen el daño oxidativo? Pues los principales que producen el daño oxidativo son los ROS, el aumento de radicales libres. Un marcador exclusivamente de radical libre a nivel de ADN se le llama el oxo de hidrodeoxiguanosina, OXO-DG, que normalmente es un marcador, los que han estado buscando sobre ROS, nos deben haber visto. ¿Está bien? Entonces tenemos 8-oxo-7 hidrodeoxiguanosina, búsquenlo, te google el 8-oxo-DG, es un marcador de exceso oxidativo, pero a nivel de ADN. Cuando quieres estudiar que hay un exceso de radicales libres que han afectado tu ADN, buscas este marcador. Normalmente, ¿cómo se da? Normalmente esto se puede dar por aumento de aductos de ADN debido al aumento de la peroxidación lipídica o la incorporación de trinucleótidos inapropiados o dañados. También puede haber procesos endógenos como depurinación o depirimidación, que normalmente se depurina, o sea, se quita la base purínica o pirimidínica y luego al momento de colocar la nueva, se coloca otra cambiada.
en una forma enol. Entonces ahí trabajamos. ¿Qué otra forma a partir del 8 de óxido de G? También tenemos el timidinglicol. ¿Por qué decimos que podemos pasar esto? Porque habíamos dicho acá que las formas tautoméricas pueden crear problemas al momento de hacer el mismatch. Si bien la timina solo forma 2 puentes de hidrógenos, en su forma tautomérica, en su forma enol, puede formar 3. Y entonces podríamos estar atando, como decimos aquí, con citosina. Y ahí estamos haciendo un cambio de la lectura del mar. ¿Qué factores ambientales nos pueden trabajar? Tenemos la radiación ionizante, la radiación UV y los químicos. Estos son los xenobióticos más comunes. La radiación ionizante lo que va a hacer es, por ejemplo, en el agua va a formar radicales libres y estos radicales libres van a tener efecto dentro del ADN, aunque la radiación de por sí puede también atravesar el ADN. Si vemos los tipos de rayos que atraviesan, por ejemplo, el neutrón atraviesa todo, los rayos ganan atraviesan nuestros cuerpos, los rayos X atraviesan hasta tenemos una por el completo porque nos tienen que dar, y luego tenemos los rayos beta y los rayos alfa. Muy bien, ¿qué es lo que producen esta radiación ionizante? Esta radiación ionizante o afectan directamente a las bases nitrogenadas porque pasan, pues vemos acá, pasan nuestras carne, por así decirlo, o pueden tener un efecto indirecto porque pueden formar radicales libres, ¿sí? Peróxido, como así, el oxígeno en su forma radical, que pueden afectar el ADN. Por lo tanto, pueden generar rupturas en una cadena o rupturas en ambas cadenas. Si tenemos la ruptura en una cadena es porque hay un bloqueo en la unión del ADN. Y normalmente ocurre, o sea, la ruptura en una cadena aquí, normalmente aquí hay en el extremo 3' va a haber un 70% de fosfato y un 30% de fosfoglicolato. ¿Qué es lo que produce? Bases nitrogenadas dañadas o daño en bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que va a conducir? Va a haber una gran concentración de oxoguanina, timidinglicol, citosinglicol y formamido pirimidinas. ¿Qué quiere decir? Es todo lo que aquí estábamos tratando de evitar, porque todo esto va a terminar en la formación de el mismatch o cosas inapropiadas. Entonces acá tenemos la radiación indirecta y la radiación directa. La radiación directa ya le hemos hablado, hasta tenemos un ejemplo de vida de una persona porque le pasó lo mismo y cómo trabajan las mutaciones a ese nivel. Pero la radiación indirecta puede conducir a que la excitación de la formación de radicales, estos radicales libres de peróxido de hidrógeno pueden generar mutaciones y pueden dar, ¿qué cosa? Respuestas celulares, somáticas, genéticas, teratogénicas y hasta la propia muerte, dependiendo del nivel de exposición. Un ejemplo de radiación tenemos los rayos UV. Los rayos UV son de 3 tipos, el UVC, el UVB y el UVA. El UVC es el más, como está en rojo, es el más dañino, pero nuestra querida capa de ozono se encarga de bloquearlo. Entonces nos morimos por los rayos UVC. Sin embargo, tenemos los rayos UVB y UVA. Y ustedes mismos ven en productos de la piel, cuando van a comprar, por ejemplo, bloqueadores. ¿Quién compra bloqueador por acá? Nadie compró bloqueador en verano. Bueno, ahora no tanto, pero en verano se vendía más. ¿Quién fue quien levantó la manito? Yo, profesora, justo ayer estaba usando. Justamente, muy bien, César. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué dice en ese bloqueador? Porque tienen ahí, ¿cuál es su característica? Aparte del SPF, que normalmente 30, 15, 50, dependiendo de lo que quieras. ¿Qué más tiene? Porque también el precio depende de eso. ¿Se han puesto a leer? Bueno,
Cuando lo lean, ahora van a ¿Cómo revisar. se fue a buscarlo, profesora? Dice VB y VA en tres círculos. Ajá, te quiere decir que tiene protección contra VB y VA. ¿Por qué no los tienen? No todos los bloqueadores tienen protección contra VB y VA. ¿Por qué? Porque la radiación UVB es la que causa el cáncer de piel. Y eso también causa que la piel se vuelva más oscura. Mientras que la UVA es la que lo que causa el problema en la retina. De ahí que también tienen que usar en los ojos, sobre todo nosotros que vivimos en zona tropical, porque no estamos bien cerca a la línea ecuatorial. ¿Qué es lo que produce estos rayos UVB y UVA? Que si bien tenemos bloqueador, igual producen. Pueden formar anillos o dímeros de ciclobutano pirimidina, fosfoproductos 6,4 o algunos otros tipos de dímeros. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la radiación UVB o UVA puede causar cambios o alteraciones a nivel de la conformación electrónica, que puede faltar ¿qué cosa? Que dos bases adyacentes por la luz ultravioleta se unan. Aquí, mira, acá tenemos una base, vamos a ver aquí, lo pueden ver, aquí tenemos una base, aquí vamos a ver lo mismo, pero lo vamos a ver en manera esquemática, pero aquí lo vamos a ver en la parte de esto. Tenemos dos timinas. A eso se le llama ciclobutano dímeros de pirimidinas. ¿Cuáles son las pirimidinas? Timina y citosina. Entonces los dímeros se pueden formar de timina, timina-citosina, citosina-timina y citosina-citosina. La razón por la que se dan es en esta razón. ¿A qué longitud de ondas mayormente se dan? A 254 nanómetros. Normalmente es una radiación de tipo VC, pero las lámparas germicidas tienen esta longitud de onda también. Por eso es que son germicidas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay alteración de esos rayos UVB, penetran de tal forma que promueven que estos dos dobles enlaces que están aquí se unan y forman como un ciclobutano aquí. Compartan. ¿Por qué pasa eso? Porque altera la nube o la estabilidad de la configuración electrónica en las partes externas de la nube SP2, me parece que es. Entonces, se van a mover, se van a excitar de tal manera que van a formar este ciclo butano. ¿Cuál es la fracción de lo que existe? Normalmente la mayor cantidad van a darse entre timina y timina y muy bajo entre citosina y citosina. 68 de toda la formación de dinos, como decir 68%, es un ciclo butano pirimidina. Si lo queremos ver a nivel de la conformación, sería de esta manera, como se forman los ciclos de ciclo butano. Y aquí podemos tener los de ciclobutano-timina, ciclobutano-uracilo, se puede dar ciclobutano-citosina y ciclobutano-metilcitosina. Hay diferentes tipos. Normalmente, si hay metilcitosina, o sea, islas metiladas, se puede dar hasta 5 a 10 veces más en ese caso. Ahora, no solamente podemos formar ciclobutano, también podemos poner fosfoproductos. ¿Qué quiero decir? Se va a fosforilar en ese lado, fosfoproductos aquí. O se llama fotoproductos 6,4. Este es el ciclobutano, así se forma un 4. Y este es la timina o la pirimidina, mejor dicho, esta es la pirimidina, y a partir de esto también se puede dar hidroxilaciones o ganancias de algunos protones. Se llaman fotoproductos 6,4. Ahora, eso es producido por la radiación. ¿Qué hablamos de los químicos? Los químicos también pueden producir cambios a nivel de ADN, pero hay dos tipos de químicos. Los que son carcinogénicos de acción directa y los que son carcinogénicos de acción indirecta. ¿Y por qué decimos carcinogénicos? Porque normalmente si trabajamos a nivel de ADN, por lo general estamos hablando de factores ambientales, no te está dando una enfermedad degenerativa, te está promoviendo un tipo de cáncer a largo plazo.
Los carcinógenos de acción directa o sin activación metabólica quiere decir que no necesitan pasar por el cuerpo para tener actividad carcinogénica, mientras que los de acción indirecta necesitan pasar, por ejemplo, por las enzimas de CYP450, alguna de ellas para activarse metabólicamente. Y pueden romper cualquiera de este ciclo, pueden romper o pueden mejorar. Por ejemplo, pueden activar la metástasis, pueden promover la inflamación que promueve tumores, pueden evitar la destrucción inmune, entre otros. Los carcinogénicos de acción directa son de varios tipos. Los principales son los agentes derivados de los platinos, por ejemplo, el cisplatino, que lo tenemos acá. El cisplatino puede intercalarse aquí en las hebras de ADN, por se llama agentes intercalantes, y pueden formar aductos o pueden hacer cross-link, o sea, entrecruzarse. Mientras que los que producen daño oxidativo inducido puede ser el DPEC, que lo utilizamos normalmente cuando trabajamos con ADN, que es muy tóxico, ARN. Cuando uno quiere aislar con ARN, necesitamos limpiar la mesa con DPEC para eliminar cualquier rastro de ácido nucleico que nos vaya a interferir con el ARN, porque como ustedes bien lo saben, no sé si les enseñaron, seguro que sí, es que el ARN es muy celoso y se degrada muy fácilmente. Entonces, para evitar que cualquier cosa le toque, sobre todo otro material nuclear, se utiliza DPEC, que lo que hace es formar estos dímeros, esas formas, para destrozar los ARNs o las nucleasas que están ahí, que pueden malograr nuestro trabajo. Y también está el óxido de oso. Muy bien. Entonces tenemos los de acción directa, estos de aquí, que no se usan por lo general más que es un material de limpieza, hay que tener cuidado cuando lo trabajemos, y los compuestos de platino, como el cisplatino. Pero el cisplatino tiene otros familiares, como el carboplatino, el oxaliplatino y el picoplatino. Todos estos son compuestos parte de la quimioterapia. ¿Está bien? El cisplatino tiene un transporte activo por un CTR y luego va a entrar a nivel de ADN. ¿Para qué? Para hacer la detención del ciclo celular y promover la apoptosis. Entonces, normalmente el cisplatino acuado, en medio acuoso, va a penetrar la membrana, se va a unir al ADN y como sabemos que hace agentes la formación intercalante, forma aductos de ADN, así como lo vemos aquí, y eso permite que el ADN se repare y promueve que la polimerasa también se detenga. Entonces, el cisplatino puede formar aductos entre las intrastrand, que quiere decir dentro de las hebras, así, es la formación de aductos entre las hebras, o puede formar crosslink, puede reticularse entre las hebras, pero muy pocas veces. Entonces, se forma aducto en la misma hebra y ahí tenemos todo. Ahora, el cisplatino también promueve estrés oxidativo. Esa es su otra acción. Cuando aumenta el estrés oxidativo, aumenta el ROS y disminuye los niveles de glutatión, que es el antioxidante. Eso promueve daño al ARN. Pero doctora, ¿por qué queremos dañar el ARN? Porque el cisplatino es un anticancerígeno. Queremos matar a las células. Lastimosamente no mata solo las células buenas, también las otras. Al promover daño del ADN, se activan sistemas de reparación NER o de mismatch. Pero el daño al ADN también activa la vía ERK, que hemos visto la semana pasada, activa la vía del P53, todo esto lo hemos visto más o menos en una parte, para promover la apoptosis. Al final, ¿qué es lo que quiere? El cisplatino, al formar aductos y promover el estrés oxidativo, promueve que las células entren en muerte celular programada porque ya no pueden contrarrestar el daño que les están dando. A eso se le llama carcinógenos de acción directa. Otro ejemplo son los agentes alquilantes simples, como el sulfato de dimetilo y el metanosulfato de etilo. Aquí tenemos ejemplo de estos agentes alquilantes
¿Qué quiere decir? Agentes alquilantes van a promover la alquilación de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, de guanina y citosina van a formar una O6-etilguanina, por ejemplo. Entonces, esta era la base normal. Al promoverse a un agente alquilante, le vamos a poner un alquilo, como un etilo, un metilo, entre otros. Al haber este agente alquilante, ¿qué es lo que pasa? Se va a alquilar por una reacción de tipo SN1, en algunas veces es SN2, para eso no tengo que explicar que es una reacción de tipo SN1 o SN2, ustedes la conocen por orgánica, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar que se crosslinken o que se hagan puentes entrecruzados, y eso evita la replicación. O también promueve la formación de ADN, y las enzimas de reparación no pueden trabajar y se fragmenta el ADN y apoptosis. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que pasa con los agentes alquilantes. Otro tipo de agentes son los soralenos. Los soralenos, también como el metoxisoraleno, el 5 o el 8 metoxisoraleno, van a promover la intercalación entre el ADN. La razón se nos fue, dice. Y esto con la luz nos va a promover la formación de un aducto de ciclobutano, que si nos da una muerte celular por reacción fototóxica. Ahora, los de acción indirecta son aquellos que necesitan pasar por el cuerpo para tener su efecto cancerígeno, por así, o de mutagénico. Ahí normalmente podemos tener algunas drogas alquilantes, pero que necesitan activarse. Normalmente tenemos la droga en forma de prodroga y luego va a entrar al ADN para formar grupos alquilo y luego va a promover la fragmentación. ¿Quiénes necesitan transformarse antes? La carmustina, la lomustina, la limustina, la benzosutil, el cloramucilo, el melfalán, la estrasmutina, entre otros. ¿Y por qué les pongo todo esto? Porque ya saben que la tercera parte del grupo de trabajo es que me tienen que presentar un mapa mental, y esta vez sí me lo van a hacer en su computadora porque todos están aquí. Y después de eso van a tener un poquito menos de tiempo y van a presentarme lo que han hecho. Un ejemplo es la carmustina o beta-cloro-nitrosouria, que es un agente alquilante que va a hacer una reticulación o un crosslink, un entrecruzamiento entre las hebras. Al momento de hacer un entrecruzamiento entre las hebras, la replicación del ADN se va a bloquear. ¿Cómo se trabaja a nivel de la nitrosouria o de la carmustina? Pues acá vemos cómo está la nitrosouria. Se va a formar este tipo de nucleófilo. Este nucleófilo va a atacar este punto, y a partir de este punto va a atacar estos tipos de anillos de aciridina inestables, van a atacar el ADN y ellos van a hacer la reticulación. Otro ejemplo también es la ciclofosfamida, pero la ciclofosfamida necesita la activación por el sistema P450 para formarse dihidroxiciclofosfamida, aldofosfamida y luego fosforamida o la mostaza fosforamidada, que es un tipo de mostaza nitrogenada. Si es una mostaza nitrogenada, esas son altamente tóxicas. ¿Está bien? Entonces, aquí la ciclofosfamida entra como algo bien tranquilo y se termina formando en una mostaza nitrogenada. ¿Gracias a quién? A nuestro querido sistema de citocromo P450. Un ejemplo aquí es cómo es la activación de la fosfamida para formar la mostaza nitrogenada, que es altamente citotóxica, va a formar dímeros de guanina y esto tiene un efecto anticanceroso. Recuerden que nosotros promovemos la apoptosis para evitar que las células cancerígenas hagan su efecto. Otro también que tenemos es el N2-acetilaminofluoraleno, que también cuando se transforman en fase 1, en fase 2, pueden tener alta concentración de ROS que pueden promover esta acción alquilante, o el PAH. También tiene esta función. ¿Qué más tenemos? Estos son los benzopirenos,
que también, ustedes ya saben cuál es la acción del benzopireno, pero al momento de aumentar los radicales libres, esta es la formación de cómo va el receptor, va a promover daño al ADN. Entonces, los benzopirenos tienen esta acción, es decir, procarcinogénica, porque forman aductos de ADN dentro de las cadenas, y uno de los marcadores es el 8-oxo-guano-6. ¿Está bien? Otro ejemplo, ya esto es natural, producto de un hongo, es la aflatoxina B1, que aumenta la cantidad de formación de aductos, de lisina, de DNA y de glutatión. Vamos a ver que la formación de aductos va a promover hepatotoxicidad, genotoxicidad y cáncer hepático. Y algunas nanopartículas o productos nanoparticulados, no me acuerdo aquí, como de plata, selenio, de oro o de sílice, de los que estaban trabajando sílice, había un grupo que pueden promover alta concentración de ROS, y los ROS indirectamente pueden promover cambios a nivel de el ADN. Y esto puede llegar a un tipo de formación cancerosa. Y ahora, ¿cómo nuestro cuerpo llega a protegerse de todo eso? Yo les he dado un panorama de todo lo que pasa, pero nuestro cuerpo también tiene material de defensa contra lo bueno y contra lo malo. Ahí estos iris mirándolos. Normalmente yo les había dicho que hay varios sistemas de reparación. Y aquí están los sistemas. Por ejemplo, si la fuente es mutagénica, es un radical de oxígeno, una reacción intracelular, un agente alquilante o una radiación ionizante, normalmente la lesión en el ADN son modificaciones de base. ¿Quién se encarga de esto? Se llama el sistema BER, o el sistema de reparación por escisión de bases. Si normalmente son agentes de reticulación o crosslinking o la luz UV, normalmente ¿qué vamos a formar? Aductos, que ya sabemos quiénes son, y reticulaciones entre hebras. ¿Quién repara esto? El sistema NER, reparación por escisión de nucleótidos. Cuando es la base, reparamos la base, pero cuando formamos adultos grandes, aductos muy grandes, como los CPD, los los dímeros de ciclopiridina, vamos a tener que excindir, quitar todo el nucleótido. A eso se llama el NER. Cuando hay errores de la replicación, o sea, no se juntan los dos, ahí trabajamos al sistema de mismatch. Y cuando hay estrés por replicación, agentes alquilantes, radiación alquilantes que producen rompimiento en la doble cadena, como está acá arriba, podemos usar dos tipos: la recombinación homóloga o el NEHJ, que es el juntar las terminaciones no homólogas. Y acá tenemos ejemplos de enfermedades que pueden dar cáncer si esto es afectado. Y cuando hay agentes que hacen crosslinking, o sea, que hacen reticulación, que hacen entrecruzamientos entre las hebras, normalmente aquí no tenemos un trabajo, no tenemos un sistema que nos puede dar, por ejemplo, la anemia de Fanconi. Entonces, aquí tenemos el sistema BER, NER, MMR, HR y NIJ. Entonces, el sistema BER, que es para una sola base, es este sistema con diferentes proteínas que va a cambiar la base. El sistema NER, que es normalmente cuando se hacen el crosslinking o los dímeros, vamos a tener que excindir el nucleótido, todito el nucleótido, para poderlo trabajar. Y se trabajan todos estos componentes. No se los mando, solo se los presento porque esto es una clase de la parte de biología molecular de bioquímica. Cuando hay una mutación puntual, trabajamos a nivel del MMR, que va a trabajar en los sitios de mutación y lo que va a hacer es reparar. Aquí, como acá vemos la reparación. Quitas el nucleótido aquí y colocas el nucleótido que sigue. Aquí también quitas el punto y aquí quitas la base. Y ya cuando hablamos a nivel de las dos cadenas, tenemos el de recombinación homóloga o el de
joint, el sistema que tiene que ver con el intercalamiento no homólogo. Y aquí ya no estamos trabajando a nivel de todo, de una parte de la cadena, como vemos aquí, se repara la cadena que está malograda, aquí se reparan las dos cadenas al mismo tiempo. Entonces, cuando hacemos escisión de bases, quitamos la base nitrogenada, la ligamos y la colocamos. Cuando hacemos escisión de nucleótidos, sacamos el nucleótido entero y luego lo ligamos. Y cuando hacemos mismatch, solamente sacamos esa partecita que está malograda y la volvemos a traducir. La reparación directa es altamente eficiente y requiere en producto un gen, pero normalmente es la que más se da solamente en la replicación. Pero cuando son muy grandes, tenemos que trabajar con lo que hemos dicho anteriormente. Un ejemplo de reparación directa es la reparación de la oxo-6-metilguanina nucleótido, que tenemos aquí, que se da por una metiltransferasa para volver a colocar la guanina sin metilar. Y otra reparación directa recargada por daños de radiación UV, por ejemplo, la formación de dímeros de timina o de fotoproductos 6,4, normalmente requiere de algo llamado una fotoliasa. Normalmente se reconoce esa sección del ADN que está malogrado, se absorbe la fotoliasa, el ADN se absorbe, recoge y cambia y vuelve a poner el dímero que le corresponde. O sea, doctora, ¿podemos reparar el ADN después de haber recibido rayos UV? Sí. Lo que no podemos reparar es cuando lo ponemos a tan extremo de solearnos como camarón en olla para ponernos rojos, así como cangrejo en olla para ponerse bien rojo, el sistema puede llegar a fallos. Pequeñas exposiciones, el cuerpo lo puede reparar. Exposiciones prolongadas y multicontinuas, el sistema es más propenso a que tenga errores. Y luego viene el sistema de reparación por escisión de bases o de nucleótidos, el sistema Werner, que hemos dicho, en donde en uno va a actuar una DNA glicosilasa y en la otra va a dar una escisión de una nucleasa. Va a depender del tipo que se está dando. En el Ver se eliminan las bases. Normalmente esto se da por daño oxidativo o alquilación. Y este es importante en el papel del envejecimiento. En cambio, el NER ya no no quitas una base, sino quitas nucleótidos, o sea, un grupo de nucleótidos. Y esto normalmente se da cuando se forman aductos voluminosos y principalmente se da por radiación UV. Y luego, cuando hay un mal apareamiento, el mismatch, podemos ver que trabajan todo un grupo de proteínas, las MMR, que van a encontrar el área de mismatch y se van a unir y lo que van a hacer es quitar esa zona para volverla a secuenciar. Y ya las últimas, que son de las partes homólogas, pues ya ahí lo único que hacemos es recombinar entre las hebras. Recombinación homóloga entre las hebras del mismo lugar y no homóloga entre hebras diferentes. Aquí ya no vamos a hacer una partecita, vamos a quitar y luego vamos a cemento para como cuando tapamos un agujerito. Aquí vamos a tapar tremendos cambios que hay a nivel del ADN, aductos muy voluminosos, proteínas reticuladas o cuando hay un crosslink entre las hebras. Aquí lo que hacemos es trabajar con una hebra sana y pasarle la parte de la hebra sana a la que le está faltando y luego trabajar con el sistema de replicación para llenar el gusto. Trabajar sobre la base del sistema semiconservativo usando la parte sana como molde para corregir la zona de la doble hebra malograda. Normalmente eso se puede dar en la recombinación homóloga y en la no homóloga es porque no son similares, pero tienen partes parecidas. Y ahí es donde se va la recombinación no homóloga. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Chicos. Sí, siempre.
Sí, doctora, una pregunta. Dime. ¿Podría explicar de nuevo la parte, la última, la del reemplazo? Esa sí no esa sí no la conocí bien ni entendí. O sea, ¿Cuál es el así es así. reemplazo? Esa. Lo que pasa es que la recombinación homóloga es cuando a nivel del ADN hay entrecruzamientos entre las cadenas. Por lo tanto, un gran bloque del ADN ya se encuentra malogrado, un gran bloque. Entonces ya no es una partecita, una secuencia de 8 nucleótidos, un nucleótido, sino son secuencias de 20, 30 nucleótidos. Entonces, ¿qué haces? En la recombinación homóloga, lo que va a hacer es usar la cadena, porque la doble cadena que está sana, como molde para la cadena que está lesionada. Y en la recombinación que no tiene que ver, que tiene que ver con extremos no homólogos, en este caso las cadenas son diferentes, pero tienen algo en común. Van a usarla como base. Entonces acá tenemos este grupo y la cadena de abajo está completa, está en una parte. Entonces normalmente le vas a pasar un sector y le vas a hacer como que copie la parte de arriba. Pero es lo mismo, solamente que no son homólogos, o sea, no son los mismos extremos, son diferentes. Entonces, es por así decirlo que agarren como la secuencia es la misma cuando está sana, se copian de ahí para poder hacer Sí, pero para la regulación. usa prácticamente sectores de cromosomas. Acá ya no estoy hablando de solamente una hebra, sino sectores de cromosomas. Acá se ve pequeño, pero en verdad son sectores de cromosomas malogrados. O sea, aquí ocurre a nivel de una parte de un cromosoma se va a replicar la otra parte del cromosoma. Porque son sectores en donde hay rupturas en la doble cadena o entrecruzamientos entre cadenas, y ya no es un entrecruzamiento que lo puede pasar los métodos anteriores, sino es grandes sectores que han sido alterados. Está bien, gracias, profesora. Ahora lo entendí. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Nadie. Muy bien, chicos. Son las 9:50. Todavía no pueden abandonar. A las 10, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Si van a entrar al aula virtual, vamos a entrar. Espérense. Voy a dejarles la tarea semana 4. Muy bien, voy a presentar. Muy bien. Entonces, están entrando aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estoy viendo en la semana 4. Voy a colocar la tarea. ¿Qué es la tarea? Voy a poner tarea aquí. Tarea semana 4. Ustedes ya saben qué es la tarea. ¿Qué es lo que van a trabajar? Un mapa mental con el mecanismo de acción de un xenobiótico no repetido. Van a hacer mapa mental con el mecanismo de acción que es dictado en clase, o sea, lo que hemos visto ahí ahora, de un xenobiótico no repetido entre sus compañeros. Muy bien. ¿Cuándo se va a abrir? Esto se va a abrir hoy día. ¿A partir de qué hora?
a partir de las 10 horas. ¿Cuándo va a ser la entrega? Hoy día. ¿A qué hora? A las 10:45. ¿Cuánto va a ser la fecha de corte? Hoy día mismo. Y van a tener 50 minutos. ¿Está bien? 5 minutos para que se cierre completamente el aula, que es el tiempo que le estoy dando para que suba. 10:50 tiene que estar todo subido al aula virtual. Profesora, ¿Sí? ¿lo puedo hacer a mano y mandarle una foto y ponerlo ahí? Porque siento que va a ser más rápido que hacerlo virtual. Una muy buena foto puedes hacerlo, no hay problema. Allá. No hay problema. Si la foto es muy buena, no me vayan a tomar una foto borrosa y yo no leo nada. Ya, profesora. O sea, en el otro, en la práctica todavía. En la práctica lo vemos a la 1:30, que vamos a trabajar lo que nos... Ahí sí van a tener tiempo para trabajar. ¿Está bien? Entonces, tienen para hacer lo que les estoy diciendo. ¿Está bien? Doctora, Dime, Jonathan. es un mapa mental de un xenobiótico, ¿cierto? O sea, Sí, pero no pueden repetir sus xenobióticos, así que ustedes igual es en clase. este xenobiótico es para reparación de ADN o Daño al ADN. daño. Ahora, ustedes quieren adicionar la reparación, también pueden adicionar, no hay problema. Específicamente del ADN, no puede ser de ácidos nucleicos en general, ¿no, doctora? El ADN no está compuesto de ácidos nucleicos. Me refiero, por ejemplo, con el ARN, me refería. O sea, específicamente ARN, pero no ataca al ADN. ¿Cuál es el tema de la clase, César? Ah, perdón. No, sí, lo estaba leyendo por el archivo, disculpe. Ya, muy bien. El tema de la clase, para que no se me traumen un poquito y no se me confundan por ahí, ¿está bien? Basado en el tema de la clase. Hay muchos ejemplos en las PPTs, así que no me dicen, doctora, no he visto ejemplos. No me pueden copiar los ejemplos de la PPT, eso sí. Y lo que quiero es su mecanismo de acción, cómo se forma ese aducto, ese crosslinking, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y las consecuencias de eso. A partir de las 10 pueden empezar a trabajar. Si quieren pueden tomar su cafecito, pueden terminar de tomar su desayuno, cambiarse la pijama, los que de frente se han saltado para la clase saliendo de la cama, lo que ustedes deseen. Entonces, doctora, una consulta. ¿Eso lo hacemos a mano? A mano, en la computadora, en como ustedes les guste. Si van a hacer a mano, como preguntó el señor Zárate, le pueden tomar una muy buena foto o lo escanean, su celular puede escanear y lo suben. Mándenlo como formato PDF o en otro caso una buena imagen, pero PDF es mejor. ¿Está bien? Si quieren usar la computadora y todos los atributos de la computadora que tienen para hacerlo, también háganlo, solo midan su tiempo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, chicos. Cualquier pregunta en el área del chat. Me la deja. Sí, doctora, que la doctora Gloria no se vaya, por favor. Ah, creo que ya se fue ya. Sí, puso buen día, chicos, y se fue, creo. O sigue en la reunión. O sea, Está doctora, acá. ¿está por ahí? ¿Qué pasó? Ah, Hola, doctora, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué pasó? Bueno, con el permiso de la doctora Gabriela, queríamos cantarle un ratito en su cumpleaños. Sabemos que el día es onomástico. Será unos minutitos. Chicos, les animo también a que prendan su micro. Yo voy a compartir para poder cantar. Ahora le van a cantar las mañanitas. Entonces ya está todo listo. ¿Le sigue? Chicos, prendan su micro, no me voy a dejar cantando sola. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. La feliz. Felices deseamos a ti. ¡Te queremos mucho! Bien, doctora, ya cantó las mañanitas. Muchas gracias, queridos alumnos. Gracias, doctora Gabriela. Gracias a muy un buen día. Le van a hacer la torta, no se preocupe. Que tengan un buen día y bueno, muchas gracias, ¿no? Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Muy bien. Nos vemos más tardecito, 1:30. Recuerden que estamos en forma virtual, así que pueden con el almuerzo en la boca, pueden ingresar, no demoren. Y nos vemos, chicos, para terminar lo que nos falta. Cuídense, nos retomamos más tardecito.